Bueno, entonces, vamos ahora a hablar de ordenamiento en tiempo lineal. Vamos a ver cómo, lo que pasa es que hasta el momento nosotros podemos ordenar hasta el máximo n log de n, ¿sí? Las cotas de ordenamiento que hemos manejado es n cuadrado, pues para algunos algoritmos, y las otras serían n log de n, pero ¿será posible ordenar en menos que eso? Entonces, resulta que, ¿qué significa que sea, muchachos, qué significa que algo sea omega n log de n? ¿Qué significa esto? Que es el piso. Es un piso, es decir, que no lo podemos mejorar, ¿sí? Resulta que por comparaciones no podemos tener una cota menor que eso. Sin embargo, sí es posible ordenar de una forma más rápida en tiempo lineal, de hecho que es lo que está por debajo, pero sin comparar. ¿Cómo podemos ordenar sin comparar? Eso es lo que vamos a ver. Y vamos a ver tres estrategias de las miles que hay. Una se llama counting sort, la otra se llama radius sort y la última se llama bucket sort. Y esos niños nos van a ayudar a ordenar. Sin embargo, estos algoritmos tienen una característica, es que trabajan solo bajo un formato específico de datos. ¿Qué quiere decir un formato específico de datos? Lo que quiere decir es que básicamente tienen que venir los datos de cierta manera para poder ordenar. Si no, no podemos ordenar. Y vamos con el, bueno, básicamente la cota inferior por comparaciones. En total tenemos n factorial posibles comparaciones. Si ustedes pueden ver acá, para ordenar por ejemplo 1 de 3, tenemos 3 factorial, que serían 6. Y pues lo máximo que podemos cortar es hasta n log de n. Aquí lo explican. Y la ejecución de un algoritmo corresponde a encontrar un nodo desde la raíz hasta la hoja, que básicamente la altura del árbol vendría siendo n log de n. Si un árbol tiene n factorial hojas, ¿sí? Si tiene n factorial hojas, tendríamos que la altura, acuérdense que la altura de un árbol, el número de nodos en un árbol es 2 a la h, ¿se acuerdan de un árbol binario? ¿Sí se acuerdan de eso? Eso lo vimos en recurrencias. Entonces, utilizando esta relación, podemos encontrar que un árbol que tenga n factorial hojas tiene altura n log de n. Y por eso es lo que máximo que nos puede ofrecer un algoritmo de ordenamiento. ¿Estamos ahí? Eso lo puedo preguntar. Entonces, pues, lo leen luego con más calma. Entonces, vamos a ver el primero que se llama counting sort. Counting sort. Es que la R se me dificulta. O sea, la R en inglés, recuerden, sin pegar la lengua, arriba. Counting sort. Sonó raro, ¿cierto? Counting sort. Counting sort. Sin pegar la lengua. Porque uno cuando usa la R, pues pega la lengua. Counting sort. Bueno, counting sort. Ay, sí, sí me quedó bien. Counting sort. Pero falta la T. Bueno, luego miraré. ¿Cuál es la idea? Contar para cada elemento X los elementos que son menores que X. Por ejemplo, si para X se tiene que el conteo es 0, significa que no hay elementos menores que X, por lo que X es menor. Observemos cómo se implementa. Vamos a implementarlo con tres arreglos. El arreglo A, que son los datos de entrada, el arreglo B, que es la salida, y el arreglo C, que tiene los conteos. Counting sort es un algoritmo que trabaja estrictamente con números enteros positivos. Deben ser números enteros positivos. Ah, no, son números mayores que 1. No, enteros positivos mayores o iguales que 1. Si usted tiene un número negativo, si usted tiene un número decimal, este no es el algoritmo para hacer ese ordenamiento. Y miren, y hay otra relación, que el tamaño de n, que el máximo número que tiene el arreglo debe ser en términos de O a la n. ¿Qué quiere decir? Que no puede pasarse a la siguiente cota. ¿Sí? Más o menos, el máximo que es k, el máximo del arreglo no puede pasarse de O de n. Porque si no, no podemos ordenar en tiempo lineal. Entonces, como ven, es un algoritmo súper limitado. Y miren este arreglo. Entonces yo les hago una pregunta. Este arreglo indexamos desde 1. Recuerden que esto es indexación lógica. Cuando lo implementamos utilizamos la indexación de programación que viene desde 0. Bien. ¿Cuál sería el valor de KI? Grillo. El máximo. ¿Cuál es el máximo? No, no es 8. 6. Es 6. 6 es el máximo del arreglo. ¿Sí? Entonces, 6. Y miren que los números están entre 1 y 6. En counting sort es obligatorio que estén entre 1 y O de n. ¿Cuánto vale K? Pues entonces tenemos el arreglo B, que es la salida,
y el arreglo sé que tiene los conteos. Entonces, ¿ahora qué pasa? Tenemos que vamos a colocar en cada posición del arreglo, vamos a colocar el número de veces que aparece un elemento en el arreglo. ¿Cuántas veces aparece el 1 en el arreglo? 1, 2. ¿Cuántas veces aparece el 2 en el arreglo? 0. ¿Cuántas veces aparece el 3 en el arreglo? 2. ¿Cuántas veces aparece el 4 en el arreglo? 3. ¿Cuántas veces aparece el 5 en el arreglo? 0. ¿Cuántas veces aparece el 6 en el arreglo? 1. ¿Listo? Entonces aquí contamos el número de elementos iguales a la posición. Ahora bien, tenemos que hacer una conversión que es sumar este con el anterior. O sea, el 0 lo vamos a sumar con el 2. El 2 lo vamos a sumar con lo que hay aquí. El 3 lo vamos a sumar con lo que hay aquí. El 0 lo vamos a sumar con lo que hay aquí. Y el 1 lo vamos a sumar con lo que hay aquí. Algo así, ¿sí? Entonces, cuando hacemos esa suma, observen, este es el niño que hay. Vamos a hablar aquí de esto, miren. Este es el niño que hay. Y acá, si ustedes pueden ver, vamos a ver el C resultante. Si ustedes lo ven, muchachos, si ustedes ven el C resultante, ¿cómo sale? El segundo, ¿qué sería? 2 más 0, ¿cuánto da? 2. 2 más 2, 4. 3 más 4, 7. 7 más 0, 7. Y de 7 más 1, 8. ¿Qué ahora qué quiere decir? Cuando aquí hay esto, quiere decir que hay dos elementos menores iguales que 1. Hay dos elementos menores iguales que 2. Hay 4 elementos menores iguales que 3. Hay 4 elementos menores iguales que 4. Hay 7 elementos menores iguales que 5. Y hay 8 elementos menores iguales que 6. Y eso es lo que significa el arreglo C. ¿Preguntas? ¿Sentimientos? ¿Todo está bien? ¿No? Recuerden que solo voy a preguntar. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Que por qué me quiero en esta carrera? No, sino que ¿cuál es la pregunta acá? Cuando usted dice que hay 6 elementos, ¿cómo usted dijo en el 8 elementos menores iguales que 6. Y eso es cierto, miren, ¿cuántos elementos son menores iguales que 6? Pues todos. pero ya con el arreglo de arriba. Ajá, claro, con este señor. O sea, que usted arma la condición y lo compara con el arreglo ahorita. Sí. Listo. Y ahora, entonces, considere a 8. ¿Cuántos elementos son menores iguales que 4? Entonces, ¿cuántos elementos son menores iguales que 4? 7. Entonces, ¿qué pasa? C de A8 es igual a 7. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Básicamente, se coloca el 4 en la séptima posición de B. Entonces, como este nos está diciendo, vea, hay 7 elementos menores iguales que 4, yo sé que el 4 debe ir ¿en qué posición? En la 7. ¿Y qué hago? Como ya lo incluí, le voy a restar 1. ¿Listo? Le voy a restar 1. Miren, aquí queda 6. Muy bien. Siguiente. ¿Cuántos elementos son menores iguales que 1? 2. Entonces, ¿dónde debería ir el 1? En la segunda posición. ¿Y qué hacemos con este 1? Le reducimos 1. Y aquí está. Bueno, aquí el profe lo hace. Muy bien. ¿Cuántos elementos son menores iguales que 4? 6. ¿Y dónde debería ir el 4? En el 6 y reducimos 5. Y aquí está. ¿Cuántos? Aquí está el 5. ¿Cuántos elementos son menores iguales que 3? 4. Entonces metemos el 3 en el 4. Queda 3. ¿Qué? O sea que se hace aquí. ¿Cuántos elementos son menores iguales que 1? 1. ¿Dónde lo colocamos? En el 1. ¿Y qué hacemos acá? 0. Cosa que se hace acá. ¿Cuántos elementos son menores o iguales que 4? Según eso. 5. ¿Y dónde lo colocamos? Acá. ¿Y qué pasa con el 5? 4. ¿Cierto? Miren acá, eso es lo que sucede. Ahora bien, ¿cuántos elementos son menores o iguales que 6? 8. ¿Sí? ¿Y entonces dónde iría el 6? En el 8, ¿qué pasa con esta posición? Se reduce en 1 a 7. Y aquí está.
Muy bien, y finalmente, ¿cuántos elementos son menores o iguales que 3? 3. Esto queda 2 y colocamos el 3 ahí. ¿Y qué obtuvimos? El arreglo ordenado. Y no tuvimos que comparar nada. Esto es ordenamiento en tiempo lineal. Pero ¿cuál es la restricción? ¿Cuál es la restricción? Los elementos deben estar entre 1 y O de n. Ya no podemos tener más allá de eso. ¿Por qué? Si tenemos más allá de eso, muchachos, lastimosamente no nos podemos ordenar en tiempo lineal. Y esta es la manera. Números enteros mayores o iguales que 1, menores o iguales que, bueno, que estén dentro del rango de O de n. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ahora, ¿qué creen que voy a hacer? La implementación. Recuerden que aquí se habla y se programa. ¿Sí? Bueno, no sé si les gusta así de otra manera. Entonces, vamos a hablar del amor de nuevo. Entonces, ustedes saben que pues este curso es puro amor. Entonces, básicamente vamos a abrir un folder. Ah, pero ese es el mejor, es el que les gusta a ustedes. Que tenga maldad. Sí. Pero ellos acaban de decir que sí. Entonces, esperen, esto guardó donde no era. Acabo de encontrar un error, esperen. Aguántenla, muchachos, aguántenla un momento. Claro, el bobo este guardó donde no era. No les digo. Debería pasar mi carta de renuncia. Vamos a ver, entonces. Corte 2, ordenamiento en tiempo lineal. Entonces, voy a poner acá, ordenamiento, tiempo lineal. Voy a meterlo aquí. Ahora sí está bien. Está en el repo. Y vamos a hacer entonces lo que nos ordena la providencia. La providencia nos ordena que creemos un nuevo proyecto de Python. Voy a crear aquí una carpeta que se va a llamar implementación. Voy a implementar los 3 algoritmos en la misma porque pues eso lo hace más divertido. ¿Qué creen que voy a hacer? Voy a utilizar mi nuevo poder. Sí, yo creo en esto. Miren, crear proyecto de Python. Y él nos crea la estructura de carpetas. ¿Listo? Listo, muchachones. Entonces, vamos a hablar ahora de esto. De hecho, ya voy a ser un poco más formal y voy a activar el ambiente. ¿Cómo hago eso? Source, miren, VM, bin activate. Y voy a instalar las siguientes librerías: NumPy y Matplotlib. De una vez para dejarlo allí ya con todo. Miren, ya estoy instalando las librerías porque esto es un ambiente limpio, ¿cierto? Muchachos, a ver esto, recuerden que es parte de ganar los $3,000 que no gana su profe. Y voy a instalar, voy a upgradear pip. No es bueno que aprendan esta cosa, muchachos. Python es divertido y da dinero. ¿Cómo es que llama la extensión de Python? Se llama Python Project Structure, es esta extensión. Se llama, ya les digo. Python con Python Project Structure. Listo. Y voy a crear un archivo que llama requirements. Pitfreeze me dice pues las versiones de las cosas y lo va a meter en el archivo requirements.txt. Miren que el archivo requirements.txt ya nos queda con todo. Entonces esto ya lo pueden abrir con un IDE cualquiera. ¿Listo? Ya lo pueden abrir con un IDE. Listo, muchachos. Entonces, vamos a hablar del amor. Entonces, ahora sí. Voy a cambiar el nombre de CRC. No, CRC me gusta. Ah, pero CRC es feo, ¿cierto? Voy a llamarle sorting. Uy, sí, queda bacano. Ahora nuestra carpeta se llama sorting. Entonces, ¿qué voy a crear? Voy a crear el counting sort. ¿Ah, sí? ¿O quedó mal escrito? ¿Cómo se llama el algoritmo? A ver, el algoritmo se llama counting. ¿Yo lo escribí bien? ¿Cierto que no? ¿Por qué se ve feo? ¿Lo escribí bien?
¿O no lo escribí bien? Counting sort. No, sí está bien escrito. Listo, muchachones. Entonces vamos a hablar de la pasión. Entonces, autor, en sus archivos del taller y el proyecto espero ver su nombre. Recuerden que eso es su creación, ¿sí? Y uno cuando crea algo, sea de forma divertida o no, se hace responsable de ello, ¿sí? O de él. Autor ChatGPT, bueno, sí, pues. Lo colocan como otro estudiante más. Fecha, ¿hoy qué es? 13 de 06 del 2023. Hoy es martes 13. Muy bien, implementación del algoritmo Counting Sort. Vamos a implementarlo como una clase. Counting Sort, ¿sí o no? Vamos a crear el método init. ¿Y qué le voy a decir? Este le va a entrar un arreglo a ordenar. ¿Listo? Entonces self.arr igual a rr. ¿Y el k qué sería? Sería np.max arr. Y tengo que importar la librería NumPy. ¿Listo? Entonces vamos a ordenar. Lo voy a llamar sort. Oh, sí. Entonces, como vamos a ordenar con Counting Sort, entonces, para ordenar vamos a hacer lo siguiente. Primero, creamos el arreglo P de tamaño N. Segundo, creamos el arreglo C de tamaño K. Posteriormente, recorremos y contamos cuántas veces aparece cada elemento y lo mapeamos en C. Y cuarto, recorremos el arreglo C y sumamos el valor de la posición I con el valor de la posición I menos 1, ¿cierto? Para crear los incrementadores. Quinto, recorremos el arreglo A desde el final hasta el inicio y vamos colocando los elementos en el arreglo B de acuerdo al conteo que tenemos en C. ¿Listo? Esto adivina lo que voy a escribir. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese niño. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? B es igual a, básicamente, no, qué pena, pero ¿saben qué voy a hacer? También quiero el tamaño. arr.change0 de una vez, ¿cierto? Pues para tenerlo ahí a mano. Entonces, no señor, lo quiero de tamaño self.n. B es un arreglo de ceros, C de tamaño ¿qué? K, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Creamos el arreglo B y el arreglo C. El arreglo B es de tamaño N y el arreglo C es de tamaño K. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primera fase. ¿Cuál es la primera fase? Entonces, lo que voy a hacer es básicamente, aquí tomo el elemento, muchachos, ¿cierto? 0, 1, perdón, 1, 2, 3 hasta n. ¿Y por qué le resto 1 al valor? ¿Por qué le resto 1? Porque arrancamos desde 0 realmente, ¿no? O sea, el 1 corresponde a la posición 0. ¿Aquí qué estamos haciendo? Estamos llenando el arreglo C. ¿Y luego qué hacemos? For, a ver, ¿y luego qué hacemos? Hacemos el incrementador, que va desde 1 hasta acá. Va a ser CI es igual a CI más igual CI menos 1. Ahí ya hacemos el arreglo C. ¿Listo? ¿Es claro estos dos pasos? El primer paso hacemos el conteo y el segundo paso hacemos el conteo incremental, que es coger el arreglo C y sumarle el anterior. ¿Listo? O sea, la posición I le sumamos la anterior. Y finalmente, ¿qué creen que hacemos? Recorremos desde el final hasta el principio y ¿qué hacemos? Básicamente, cogemos, muchachos, el arreglo en la posición menos 1, pues le hacemos menos 1, ¿corresponde a quién? A la posición, pero aquí hay un error, ¿no? ¿Cuál es el error aquí? Aquí a quién corresponde realmente. Ah, no, aquí está. B en la posición C, ¿cierto? Le resto menos 1, pues por la indexación.
¿Y es igual a quién? A C.RR I. Y finalmente hacemos la resta en quién? En C. ¿Listo? ¿Lo ven ahí? Eso se adelanta a mí. Yo creo que como va esto, muchachos, con una buena codificación va a poder reemplazar al profesor de FAD. ¿Sí? Y lo bueno es que pues, usted puede programar la máquina para que le digan frases cariñosas. ¿Sí? Le puede decir, oye, qué lindo o qué linda te ves hoy, sin ningún tipo de acoso. ¿Sí? Entonces, o sea, con computador le digo, hoy te ves muy lindo, te ves muy linda, ¿usted lo tomaría mal? Pero, si el computador se los dice, pero si el profesor se los dice, pues es diferente. ¿Sí? Ya tiene de pronto otras connotaciones, pero el computador ustedes saben que no. Aunque en Futurama había un capítulo donde crearon, no sé si se acuerdan de Futurama, donde crearon unos robots y usted podía elegir qué actor o qué actriz era. ¿Sí? O sea, tenía un robot en blanco y usted podía formatearlo con la personalidad y el cuerpo de algún actor o actriz o alguien famoso que usted eligiera. Y esa persona estaba programado para amarlo a usted. Sí, es un capítulo de Futurama. Entonces, eso produjo ciertos problemas en ese tiempo de allá. ¿Sí? Bueno, muchachos, emprendimientos. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Mi arreglo ordenado, entonces, ¿cuál sería? Pues, ¿quién sería? B. ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo, muchachos? ¿Cuánto tiempo toma este procedimiento en términos de OFN, perdón? ¿Cuánto tiempo toma esto? Vamos a iterar desde 1 hasta n. Desde 0 hasta n. O de n. ¿Cuánto tiempo toma esto? O de k, que es O de n. ¿Y cuánto tiempo va a tomar esto? De n menos 1 hasta 0. Pues O de n también. O de n más O de n más O de n, ¿cuánto les da? No vayan a decir que de 3n por crecer un zapato. O de n. ¿Sí? No vayan a decir que 3n porque eso es para tirar zapatos. Es O de n. ¿Listo? Recuerden que son cotas. Entonces, muchachos, vamos a hacer la prueba. New file, text, counting, sort.py. ¿Sí o no? Entonces, recuerden, cuando ustedes hacen algo, ustedes crean algo, deben colocarle sus datos. Implementación no, pruebas del algoritmo counting sort. ¿Y sí o no? ¿Estamos ahí? Entonces, def, text, counting, sort. Ah, de razón. Es que esto no sigue las convenciones de Python. Muchachos, me disculpo, he cometido un error salvaje. Así no se hace. ¿Y las clases son? Así realmente se hacen. En Java esa es la convención, pero esta es la convención de Python. Pues para eso es parte de ganar los $3,000. Entonces, counting sort. Ahora, que porque su profesor no los tiene, no saben por qué. Bueno, entonces, def counting sort, por ahora voy a poner pass. Entonces vamos a importar from, muchachos, counting, importing counting sort, y ahora sí. Entonces, objeto counting es igual a counting sort. Y vamos a poner ese arreglo. Pero ¿cuál es el problema con esta sugerencia? ¿El 0 no puede ir? ¿Estamos de acuerdo? El 0 no puede ir. ¿Do you agree with me? ¿Por qué el 0 no puede ir? Porque él ordena desde 1 hasta n. ¿Qué tamaño tiene este niño? 8. O sea que más o menos máximo debería ser 8, 9 hasta 10. Y no nos sirve. Bien, muchachos. Objeto counting. Ordenamos y ya está. Básicamente vamos a echarle candela. Tengo miedo. Miren. Un error. ¿Por qué? A ver. Ah, ¿saben qué es lo que falta? El archivo init.py. Entonces, hecho, voy a poner un contraslaje n y voy a crear un archivo que se llame, sería en sorting, lo voy a llamar init.py. Ahí lo acabé de crear. ¿Listo? Lo creé con un salto de... Aquí lo creé con un salto de línea. ¿Listo? Tiene el archivo init.py. Recuerden, vamos a ejecutar PyTest de nuevo. También debe crearse en el test, ¿no? Muchachos, es culpa de ustedes. ¿Ustedes tienen la culpa?
declara culpable de existir. Entonces, bueno, vamos a ver. Hecho contra la GN. Vamos a crear el archivo text init.py y pues ahí ya nos da pytext. Pytext -b. ¿Y qué pasa? El bobo este, ¿qué hizo el bobo? Al bobo se le olvidó. ¿Qué otro profesor se trata así en la sede, por cierto? Creo que ninguno, ¿cierto? Bueno, entonces np.array y básicamente debo hacer la comparación con np.compare arrow equal. ¿Listo? Ahí está. Vamos a echarle candela. Y ahí que vemos. A ordenado. Ordenamos. ¿Lo ven? ¿Qué hemos ordenado? Miren acá. Do you have any question? ¿No? Profe, le creemos. Ah, pero me siento mal por eso. Def, text, counting, 2. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver qué nos sugiere este. Miren este que nos sugirió. Y cumple, ¿no? Desde 1 hasta ODN. Vamos a ver. Eso. Miren. Y aquí ordenado. Muchachos, ¿no están enamorados de Google Copilot? Sí, sí, es grandísimo. Para ustedes como estudiantes sí lo es. Miren, ya haya pasado las 2 pruebas. ¿Ah? También la eso gratis, ¿no? Ajá, pues tengo correo Univalle. Y qué pena, yo no estoy ganando los $3,000, así que puedo usar eso. No, no está, no mentira, estaría que igual. Esto es como esto es un amor tóxico, la verdad. Entonces, es eso. Entonces, vale, muchachos, preguntas, sentimientos. Ya los perdí. Sí.